Listo, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero se encuentren bien, muchachos. Y que todo les esté saliendo muy bien, muchachos. Entonces, chicos, para esta semana, para el grado décimo, tenemos el siguiente tema, muchachos, continuando con el tema de la estequiometría, ¿cierto? De las proporciones, de todo esto en molaridad, ¿cierto? De las unidades físicas de concentración. Tenemos ahora, entonces, tenemos el tema para esta semana, que se llama reactivo límite y en exceso. ¿Listo? Entonces, chicos, para comenzar, pues tenemos que recordar, ¿cierto? Recordar un poquito que la estequiometría, miren que la estequiometría es la química, ¿cierto? La que se encarga del estudio cuantitativo de las moles, ya lo hemos ido trabajando, ¿cierto? Son moles de soluto, moles de solvente, todo esto, listo, los volúmenes, ¿cierto? Los diferentes reactivos que participan, ¿cierto? En esa elaboración de compuestos químicos. Ya pues el concepto de reacción química, es decir, vienen trabajando ustedes casi como desde octavo, muchachos, ¿cierto? También hemos trabajado el semestre, el periodo pasado lo trabajamos, ¿cierto? Entonces, tener claro eso, ¿no? Porque es todo esto que vamos a empezar a ver son lo que se llamarían ecuaciones estequiométricas, ¿listo, chicos? Es tenerlo muy claro. Claro, ¿cierto? Saben lo que son los reactivos, los productos en una ecuación. Solo hacer un pequeño repaso, como para por lo menos a contextualizar después de ese corte que tuvimos ahí por estos días pues, de Semana Santa y lo que ha venido sucediendo. Descensanos de los reactivos, ¿cierto? Son esos diferentes elementos químicos que usted llega y los combina para que le dé un producto, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, tenemos lo siguiente, reactivo límite y reactivo en exceso. Vale aclarar que yo necesito que estos apuntes, ¿cierto? Queden en su cuaderno, por favor. ¿Listo? Esta vez me han enviado fotos de esos apuntes, por favor, al Moodle, ahí a la plataforma. ¿Listo? Por favor. Entonces tenemos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Sí? Yo creo que ya se van dando ustedes una idea de qué es eso. ¿Listos? Entonces, ¿qué le están diciendo a ustedes ahí, muchachos? Que en las reacciones químicas, ¿cierto? Más que todo en la parte de las estequiometrías, siempre van a haber dos tipos de reactivos, ¿sí? Uno limitante, ¿cierto? Que es el que limita la cantidad del producto, ¿cierto? Es el que, de acuerdo a él, va a decir cuánto les va a salir a ustedes después de haber hecho esa reacción química. Y el que le va a sobrar a ustedes el exceso. ¿Se acuerdan cuando les a ustedes ejemplo el Alka-Seltzer, muchachos? Entonces, en el caso del agua, ¿cierto? Y tenemos el Alka-Seltzer, ¿sí? Sí, ¿cierto? Se acaba el agua, ¿no? Digamos que se acabe una cantidad de agua, ¿cierto? Y no alcanzó a diluir todo ese Alka-Seltzer, entonces el agua es el que nos va a limitar, ¿cierto? Hasta dónde va a dar la reacción, ¿sí? Y el sobrante va a ser pues la cantidad de Alka-Seltzer, chicos, que nos va a quedar a nosotros sobrando, por así decirlo. ¿Listos? Tenemos claro, ¿cierto? Reactivo limitante, ¿cierto? Es el que se va a consumir totalmente y va a limitar, ¿qué? Va a limitar la reacción, ¿cierto? Y el exceso es lo que va a sobrar, ¿listos? Puede que no, puede que sea una solución, ¿cierto? Concentrada, ¿cierto? Recuerden, saturada, insaturada, sobresaturada, ¿cierto? Puede ser que sea una solución saturada, ¿sí? Nos quede bien balanceado, listo, chicos. Entonces, tenemos, pues ya, un gran ejemplo, vamos a trabajar un ejemplo. Saben que me gusta trabajar mucho más con ejemplos, que eso nos funciona más que ya viendo la parte teórica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un ejemplo ahí. Tenemos unos panes, ¿cierto? Y tenemos lo que sería como un separador, por así decirlo. Entonces, si usted tiene los dos panes, ¿cierto? Tiene un separador, va a poder, ¿qué? Realizar su sándwich, ¿cierto? Un sándwich, ¿sí? Hasta ahí sería una, ¿cierto? Pero entonces, si usted tiene más de un reactivo, ¿cierto? Y tiene, ¿cierto? Separadores, ¿cierto? ¿Quién es el que va a limitar ahí, ¿cierto? Y ahí tienes quién va a ser el reactivo limitado, ¿cierto? Y el reactivo, ¿cierto? Excelente. Listo, chicos. Entonces, continuemos. ¿Quién nos va a quedar ahí? ¿Sí? 8 de esta forma, ¿cierto? ¿Quién es el reactivo limitante? Va a ser los separadores, en este caso, ¿cierto? Entonces nos va a permitir decir, no, hermano, yo no más puedo armar 8 sándwiches, ¿sí o qué? Y su reactivo en exceso va a ser pues, el que tiene mayor cantidad, ¿listo? Entonces, recuerda, reactivo limitante, menor cantidad, reactivo eh, en exceso es el que tiene mayor cantidad, ¿sí? ¿Quién lo va a limitar a usted? El que tiene menor cantidad, ¿cierto?
Si yo, por ejemplo, voy a construir un sistema de transporte, ¿cierto? Un sistema de transporte. Y digamos, necesito transporte para 10 personas, ¿sí? Para 10 personas. Yo necesito darle transporte a 10 personas, ¿sí o qué? Si aumento, uy, no, es que ahora son 20 personas, necesito no aumentar más el reactivo en exceso, ¿cierto? Entonces, a mí, en este caso, el limitante es el que me va a decir cuánto necesito del otro, del otro reactivo, ¿sí? En el caso el que está del sistema de transporte. Entre más o menos personas tenga, yo tengo que suministrar más o menos, ¿cierto? También la misma cantidad de que de transporte público, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, le dan a usted 3 separadores, entonces dice, no, no, máximo puedo alcanzar a hacer, y por cada separador me gasto yo 2 panes para hacer el sándwich, usted no, necesito nomás el doble, ¿listo? Entonces el reto limitante es el de menor cantidad y el de mayor cantidad va a ser el de exceso, ¿listo? Muy claro ese ejemplo, chicos. Entonces, tienen ahí el concepto, ¿cierto? Es cuando una reacción se detiene porque se acaba, uno de los reactivos se llama reactivo limitante, ¿cierto? Es cuando se acaba, lo que les estaba diciendo. Tiene exceso, ¿cierto? Aquel que queda con más masa. Listo, chicos. Igualmente, si, para que tomemos apuntes, pues yo veré, van a darle pausa al video. Listo, muchachos. Entonces, para integrar la reacción limitante y el reactivo en exceso, se debe seguir antes los siguientes pasos. Entonces, por favor, coloquen esos pasos ahí en su cuaderno. 1. Balancear la ecuación. Ustedes ya saben balancear la ecuación por tanto de óxido de reacción. Eso ya lo vieron ustedes en octavo y noveno. Y harto énfasis que me he dado cuenta que se les hace a los chicos en el colegio frente a ese tema. Entonces, ¿sí? Segundo, identificar los reactivos y productos. Eso también ya saben cómo es, ¿cierto? Antes de la flecha son reactivos, después de la flecha son productos en una ecuación química, una ecuación estequiométrica. ¿Listo? Entonces, identificar cuál es la ecuación base y qué es lo que nos piden con respecto a eso. Entonces, ya es lo que hemos hablado de los datos. Ya ahorita en un ejemplo lo vamos a trabajar. Por último, identificar la unidad que nos pide, si son moles, masa, gramos, etc. Pero si ustedes ya tienen que estar volando en eso, muchachos. Y bueno, mal que ustedes son muy bien pilos para la química, entonces, chévere. Y proceder a resolver el problema. Vamos a hacerlo. Entonces, ejercicio en gramos. ¿Cuántos gramos de óxido de aluminio se forman a partir de 148.5 gramos de aluminio y 272 gramos de oxígeno, ¿cierto? Ahí claro, ¿cierto? Tenemos un óxido de aluminio, tenemos gramos de aluminio y tenemos los gramos de oxígeno. Entonces, tiene su fórmula, aluminio más oxígeno les da óxido de aluminio. Se balancea la ecuación, ¿cierto? Acuérdense que las ecuaciones se balancean teniendo en cuenta los estados de oxidación, chicos. Se les olvide eso, muchachos, también, ¿cierto? Recuerden eso, muchachos. Formación de compuestos químicos, eso lo vieron en noveno. Listo. Segundo se expresa en gramos la ecuación. 4 moles, ¿cierto? Acuérdense que el número grande es 4. Empezamos a dibujar. Entonces, chicos, este número grande, estos números grandes, ¿cierto? Son lo que llamamos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esos coeficientes estequiométricos le van a indicar a usted cuántas moles hay de cada uno de los elementos químicos, por eso es que hay que balancearlo, ¿cierto? Entonces, tiene ahí usted 4 moles, ¿cierto? Ya les indico aquí, aquí están 4 moles que indica que equivalen a este numerito 4, ¿listo? 4 moles, ¿cierto? Dicen que le está quedando a usted, ¿cierto? A 27 gramos sobre mol, ¿cierto? Usted me va a decir, ¿ese 27 dónde sale, profesor? Ese 27 es el peso atómico del aluminio. ¿Listo? ¿Necesitamos tabla periódica? Sí, señores, tabla periódica. Ustedes ya saben, chicos. ¿Listos? Ese 27 equivale al número atómico. ¿Listo? Entonces, 4 moles de un átomo de aluminio. Y ese átomo de aluminio le pesa a usted 27 gramos sobre mol. Más 3 moles, ¿cierto? De color. Listo. ¿Cierto? Equivale a estas 3 moles, ¿listo? De 32 gramos es el peso atómico del oxígeno. ¿Sí? Claro, chicos. ¿Qué se hace ahí? Se multiplican esos moles por el peso atómico de cada elemento y le dan esos 108 gramos. ¿Listos? 3 moles por 32 le dan 96 gramos. ¿Listo? ¿Listo? O también se puede decir que una mol
de aluminio pesa 27 gramos sobre mol. ¿Listo, chicos? Tengan eso en cuenta, por favor. Entonces se multiplican los valores, ¿cierto? Más adelantico y se dan cuenta, tenemos que nos dicen que son 2 moles de óxido de aluminio, ¿sí? Miren bien. Y ese 102, ¿de dónde sale? Pues del peso atómico del óxido de aluminio. ¿Listo, chicos? Que no se me enreden ahí. Tenemos entonces ya, ¿cierto? En gramos la ecuación expresada en gramos, ¿cierto? Entonces, la expresión tenemos 108 gramos de aluminio más 96 gramos de oxígeno es igual a 204 gramos de óxido de aluminio. ¿Listos? Ya saben, si tienen dudas van colocándole pausa, igual está abierto el foro. Voy a ver si de pronto les hago un envío o hacemos una videollamada todos los jueves. Listo, entonces estoy cuadrando eso, chicos. Tercero, para identificar cuál es el reactivo limitante se dividen los gramos que nos piden de cada reactivo entre su valor en la ecuación principal. El menor valor es el reactivo limitante. Se me va a decir eso con qué se come, profesor. Entonces, tenemos aluminio, ¿cierto? Entonces, siempre se dividen los gramos que nos piden de cada reactivo. Entonces, aluminio, 148.5 gramos, esto está en el ejercicio de aluminio, ¿cierto? Dividido los gramos de aluminio que les dieron, o sea, los 108 gramos, ¿cierto? Eso les da igual a 1.375. Después, con el oxígeno, ¿cierto? Los 272 de oxígeno, dieron el 96, les dio 2.83. ¿Listos? Acuérdense que estamos hablando pero con reactivos, con reactivos, muchachos. Por eso no tomamos en cuenta el peso, el valor que nos dio al final del óxido de aluminio. ¿Listo? Entonces, por tener menor cociente, acuérdense que el cociente es el resultado de una división, ¿no? Básico. El reactivo limitante es el aluminio. ¿Sí ven que tiene menor cociente? Cuando este se acabe, termina la reacción y no se podrá formar más óxido de aluminio. Y por eso mismo el oxígeno será el reactivo en exceso. O sea, el de menor cantidad, acuérdense, en ese cociente, al dividir esas magnitudes, ¿cierto? Esas proporciones, el que tenga menor cociente es el reactivo limitante. Por ende, nuestro reactivo exceso va a ser el oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor cantidad de oxígeno que de aluminio en la reacción. ¿Listos? Con una regla de 3 podemos saber cuántos gramos de óxido de aluminio se forman tomando en cuenta el reactivo limitante. Recuerden que en su ejercicio, nos devolvemos, le dicen cuántos gramos de óxido de aluminio se forman a partir de 100, ¿cierto? Entonces, chicos, para poder saber cuánto se produjo de ese óxido de aluminio, ¿cierto? Lo hacemos con una regla de 3. Si 108 gramos de aluminio, le señalo por aquí, pongo los 108 gramos de aluminio equivalen a 200 gramos, ¿cierto? Ten cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Chan, chan, chan. Cuando se me enredan y no los quiero confundir. Entonces, está diciendo usted, ¿cierto? Que por cada 204 gramos, ¿cierto? De óxido de aluminio tiene usted 108 gramos de... Entonces, por cada 204 gramos de óxido de aluminio, usted tiene, ¿cierto? 108 gramos de aluminio, ¿cierto? ¿Cuántos gramos? ¿A cuántos gramos? A 148.5 gramos de aluminio. ¿A cuántos gramos de óxido de aluminio equivale? ¿Cierto? Y ahí plantea su regla de 3. Listo, chicos. Entonces, dicho de otra forma, si con 108 gramos de aluminio formamos 204 gramos de óxido de aluminio, con 148.5 gramos de aluminio, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se harán? ¿Sí? Para que lo entiendan un poquito mejor. Y se los escribe. ¿Listo? Entonces ya saben, regla de 3, se multiplican, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya están duchos con las reglas de 3, ¿cierto? 148 por 204 y se divide entre 108. Se los coloqué, ¿cierto? 148, 204 y 10. Entonces, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se desharán? 280.5 gramos de óxido de aluminio. Resultados se forman 280.5 gramos de aluminio. ¿Listos? Facilito. De aquí más adelante pues les coloco otra forma mucho más fácil, ¿cierto? Y les estoy colocando lo siguiente. Entonces, eso es simplemente con una regla de 3. 148.5 gramos de aluminio, ¿sí? Equivalen
por 204 gramos de aluminio dividido 108 les da 280.5 gramos de aluminio. ¿Listos? Reactivo limitante, reactivo en exceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y el resultado. ¿Listo? Pero mejor que utilicen el otro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calcular el exceso? O sea, los gramos del reactivo en exceso que no se usan. ¿Sí? Usted me pueden decir a mí, no, sí, profesor, cuando hicimos lo del el caso, digamos, del agua, ¿cierto? Y el Alka-Seltzer, bueno, y yo cómo sé cuánto le quedó sobrando a esa vaina de Alka-Seltzer, ¿cierto? En este caso necesitamos mirar cuánto le quedó sobrando de oxígeno a esta reacción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcula usted? Yo le puedo decir, listo, una reacción química, yo combiné Alka-Seltzer con agua y listo. La cantidad de agua no fue suficiente para diluir todo el Alka-Seltzer, pero necesito saber cuánto me sobró de ese Alka-Seltzer. Entonces, para poder hallar eso, ¿cierto? Que sería nuestro reactivo en exceso, o sea, los gramos de reactivo en exceso que no se usan, ¿cierto? Entonces, lo hacemos por otra regla de 3. Entonces, acuérdense que el reactivo en exceso es el oxígeno. Entonces, 148, ¿cierto? 0.5 gramos de aluminio por 96 gramos de oxígeno, ¿cierto? Dividido los 108 gramos de aluminio. ¿Listos? Entonces, ¿qué hace uno? Multiplica el peso que le dieron en el ejercicio, ¿cierto? Por el peso atómico de el oxígeno en la ecuación, ¿cierto? Dividido el peso atómico, el peso en gramos, ¿cierto? Del aluminio que dieron en la ecuación. Eso le da igual a usted a 132 gramos de oxígeno. Estos son los gramos que le sobraron de oxígeno de los 272 que se usaron, ¿cierto? Entonces, de ustedes 272 que le echó esa vaina, le van a sobrar 132 gramos de oxígeno, muchachos. ¿Listos? Claro, hasta ahí. ¿Listos? Dudas y preguntas que tengan, las vamos a ir resolviendo por el medio del foro o lo que les digo, a ver si monto un envío, a ver si es una videollamada. ¿Listo, chicos? Listo, chicos, para terminar, ahí en la descripción de la actividad les voy a dejar dos ejercicios, ¿cierto? Que los deben realizar. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí les dejo eso y pues cualquier cosa, pues ya saben, me van comunicando. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Espero tengan buen día.